El SUA o sangrado uterino anormal es un trastorno común en las mujeres y se puede presentar en diferentes etapas de la vida. Esto se refiere a la pérdida sanguínea fuera del ciclo menstrual como tal, ya sea en cantidad, que puede ser mayor a 80 ml, o en frecuencia, que puede ser incluso en sangrados intermenstruales. Estos, al ser en diferentes etapas de la vida, pueden empezar desde la infancia, que se asocian a vulvovaginitis, a abusos, a traumas, y en caso de que sea una pérdida real de sangre, esta se va a ver relacionada con una pubertad prematura. En cuanto a los adolescentes, estas pueden sufrir trastornos anovulatorios y asimismo trastornos de coagulación. En estas pacientes no se pueden ver muy relacionado al crecimiento ni de pólipos ni de leiomiomas. En cuanto a pacientes en edad perimenopáusica y en edad reproductiva, se pueden ver mayor incidencia de este tipo de apariciones como de pólipos y de leiomiomas. En el caso de las perimenopáusicas puede haber una disfunción del eje hipotálamo hipófisis ovario, y en mujeres posmenopáusicas este tipo de sangrado está relacionado netamente con trastornos en su mayoría benignos, y en un 1% pueden ser malignos, asociados netamente a la atrofia del endometrio y de la vagina, y en caso de malignidad puede ser como un cáncer ovárico productor de estrógenos. Para esto tenemos que comprender una clasificación, el PAN, COEI, que les voy a presentar más adelante. Bueno, para entender esta vez la clasificación como tal que les había mencionado, vamos a desglosar esta nemotecnia. PAL, que se refiere a la P de pólipos, la A de adenomiosis, la L de leiomiomas y la M de malignidad e hiperplasia, que corresponden a patologías estructurales. En cuanto a las funcionales, nos podemos referir con la C de coagulación, la O de disfunción ovulatoria, la E de endometriales, la I de iatrogénicas y la N de no clasificadas. Bueno, ahora para entender de mejor manera las causas estructurales hemos diseñado una maqueta que nos puede ayudar. Con ello empezaremos con los pólipos. Los pólipos como tal son crecimientos anormales de tejido endometrial. Esto se debe a que hay una excesiva cantidad de estrógenos que no frenan el crecimiento de los mismos, ya que no están regulados por la progesterona. Además de estos pólipos, como característica es que tienen una arteria nutricia y a su vez pueden ser pediculados o sésiles. Pediculados, que están unidos mediante un tallo al endometrio, o sésiles, que están adosados netamente en el endometrio. Son más comunes en mujeres de 40 años y en perimenopáusicas, y en mujeres que tienen obesidad y diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a su diagnóstico, lo podemos realizar mediante una ecografía transvaginal, en el cual nos va a mostrar áreas hipericogénicas, que son masas y nos va a mostrar masas redondeadas o alargadas, o a su vez podemos realizar una estereoscopía, que sería su gol estándar, debido a que estos localizan de mejor manera y a su vez nos pueden servir de tratamiento, ya que el estereoscopio puede tomar y recesar el pólipo como tal. Si el pólipo mide 2.5, debe ser remitido a un centro quirúrgico. En cuanto a la adenomiosis se puede ver como un crecimiento del endometrio dentro de la cavidad uterina, exclusivamente dentro del miometrio, lo cual va a causar en la paciente sangrado, dismenorrea, dolor pélvico crónico, y la causa por la que la paciente acude a consulta es porque tiene dolor en las relaciones sexuales o dispareunia. Es más común en mujeres de 30 a 40 años y en mujeres que son multíparas. Adicional a esto, las mujeres deben tener un antecedente de cesárea, debido a que este tiende a ayudar a que el endometrio ingrese con mayor facilidad al miometrio, causando todos estos síntomas. Bueno, en cuanto a su diagnóstico, también podemos realizar una ecografía transvaginal, en la cual vamos a ver un miometrio que será heterogéneo, que puede mostrar un agrandamiento del útero y a su vez con zonas quísticas que nos pueden similar a una mola o un panal de abejas. En cuanto a su tratamiento como tal, podemos mencionar que se deben dar en los dos casos. En los pólipos y en la adenomiosis podemos dar progestágenos en píldora o administrar un DIU de Mirena, que nos puede dar 20 microgramos diarios de progesterona, que nos va a ayudar a frenar estos crecimientos. En cuanto a la adenomiosis, también podemos dar AINES para el dolor, y también podemos dar anticonceptivos orales para regular el ciclo, y también se pueden administrar antagonistas de la GnRH para inhibir este crecimiento de igual manera, como el leuprolida. La leuprolida, sin embargo, se debe dar una vez mensual, debido a que este causa efectos adversos en las pacientes, como puede ser la pérdida de la densidad ósea. Dando con esto, la L se refiere a los leiomiomas. Los leiomiomas o miomas uterinos están compuestos o formados por células musculares lisas de miometrio que pueden proliferar. En este caso hemos ocupado otro tipo de maqueta para complementar su explicación. En este caso suelen ser submucosos, es decir, que crecen hacia adentro de la cavidad uterina. Suelen ser intramurales, es decir, que están netamente en la pared del útero. Suelen ser subserosos, es decir, que pueden crecer hacia afuera de la cavidad uterina, similando una dirección hacia la cavidad abdominal. Y pediculados son aquellos que tienen un tallo para unirse al útero como tal o al miometrio.
entre los cuales el que más suele sangrar es del 0, ya que este se encuentra dentro de la cavidad uterina, el 1, el 2 y el 3 porque tienen contacto con el endometrio. Son más comunes en mujeres de raza afroamericana que tengan obesidad y nulliparidad. Como tal, se puede realizar una ecografía transvaginal para diagnosticar esto, y aunque el examen inicial no es una histeroscopía, puede ayudar igual. En cuanto a su tratamiento, en este se debe dar en la misma línea como progesteronas, ya sean en píldoras o en dispositivos que estos se liberen, AINES para controlar el dolor, y a su vez se puede añadir leuprolida o uripristal, que son los que de elección van a frenar estos crecimientos anormales. Ahora bien, la malignidad o hiperplasia, que es la última letra de las causas estructurales, esta se refiere a una hiperplasia endometrial, debido a que el endometrio tiende a crecer mucho más en estas pacientes, dándonos así un puntaje alto. Cuando este sobrepasa los 4 milímetros, hay que empezar a hacer todos los controles para diagnosticarle a la paciente como tal. En cuanto el endometrio tiene que tener un tamaño como rango que se pueda decir hasta 10 milímetros en edad reproductiva. Luego de esto, en edad menopáusica o posmenopausia, debe haber un crecimiento menor de 3.2 más menos 1 milímetros para que sea considerado dentro de la normalidad. Sin embargo, cuando hay un crecimiento más anormal en la fase proliferativa, que sería el gol estándar para realizar estos estudios, va a haber un tamaño de 9.7 más menos 2.5 milímetros, y en cuanto a un cáncer endometrial, este va a referir 18.2 más 6.2 milímetros para que este se diagnostique como tal, como maligno. En cuanto a su diagnóstico, la ecografía transvaginal nos puede ayudar y también nos puede orientar a un diagnóstico. Luego de que hayamos confirmado que se hace esto, podemos realizar una histeroscopía guiada para hacer una biopsia y detectar malignidad. En cuanto a una hiperplasia sin atipia, podemos dar acetato de medroxiprogesterona, DIU de levonorgestrel. Cuando es con atipia, podemos dar un DIU de levonorgestrel si desea fertilidad, o netamente se realizaría una histerectomía total si ya no desea fertilidad. Bueno, para hablar más de las causas funcionales, estas son necesarias no solo mencionarlas. Como tal, las coagulopatías más asociadas a este tipo de trastornos de sangrados uterinos anormales, la incidencia como tal es mayor en las adolescentes y en mujeres que tengan un SUA persistente del 10 al 15%. En cuanto a las enfermedades que se asocian a esto, son la enfermedad de von Willebrand, las trombocitopenias, la hemofilia si es portadora, y los trastornos de coagulación adquirido como la insuficiencia hepática, el SID o coagulación intradiseminada vascular, y los consumos de anticoagulantes. Estas manifestaciones como tal nos van a dar epistaxis, equimosis, gingivorragia, hemorragia desde la menarquia y un sangrado excesivo en cirugías o partos. Como tal, se debe realizar hemogramas completos para corroborar pruebas específicas como el factor WFAG disminuido, el RCO disminuido y el factor 8 disminuido. El tratamiento como tal se da según la coagulopatía. Ahora bien, la letra O se asocia a la disfunción ovárica. Este se debe dar por una alteración ovárica que provoca ciclos anovulatorios o insuficiencia lútea en estas pacientes. Como tal, se debe a una insuficiencia del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, ya que pueda ser inmaduro, a la pérdida de la sensibilidad ovárica, un síndrome de ovario poliquístico, obesidad, hiperprolactinemia, enfermedades tiroideas, insuficiencia ovárica presente y el uso de esteroides sexuales. La fisiopatología como tal es que no exista un pico de LH, lo que no va a generar una ovulación ni va a formar el cuerpo lúteo, por lo cual no habría progesterona para que regule este ciclo. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, nos suele dar ciclos irregulares, sangrados, intervalos mayores a 35 días, goteo intermitente, infertilidad por síndrome de ovario poliquístico. En cuanto a su diagnóstico, tenemos que realizar una FSH alta, nos puede dar una falla ovárica, una LH y una FSH aumentada, nos puede dar un síndrome de ovario poliquístico, una prolactina elevada, nos puede dar una hiperprolactinemia, una TSH elevada, un hipertiroidismo y una progesterona menor al 3.ng ml en su fase lútea o una anovulación. En cuanto a esto, nos podemos remitir a pruebas tanto de laboratorio como de ecografía para diagnosticar. Si en este caso sería un síndrome de ovario poliquístico, en este tendríamos que visualizar un collar de perlas, es decir, más de 10 folículos que no maduren y estén presentes.
Si desea embarazo, podemos dar anticonceptivos y regular este tipo de disfunciones. En cuanto a la E, nos referimos a endometrial, que es un sangrado uterino endometrial. Es aquello que ocurre en el endometrio cuando éste funciona de una manera anormal, es decir, por una lesión estructural. El útero está anatómicamente anormal, pero el endometrio no responde adecuadamente a los estímulos hormonales, lo que produce que éste no sangre en ocasiones o que sangre de manera excesiva, cuando hay una caída brusca y no hay quien la detenga. En cuanto a la incidencia, es más común en mujeres en edad reproductiva y su principal causa es la anovulación. El diagnóstico como tal se puede realizar por una ecografía, la cual resulta normal, descartando lesiones estructurales. Podemos acompañarnos de estudios hormonales que nos definan cuál puede ser la causa de que éste no crezca o no se produzca. Y pueden haber un defecto en los mecanismos locales de hemostasia endometrial, donde fallan las prostaglandinas o factores de coagulación local. El diagnóstico como tal también nos puede referir a una biopsia endometrial cuando se sospecha de malignidad. El tratamiento como tal es regular la descamación endometrial y se usan progestágenos cíclicos, anticonceptivos orales combinados, diurex, levonorgestrel, AINES y ácido tranexámico para disminuir la cantidad de coágulos que este puede generar. En cuanto a las causas iatrogénicas, este es un sangrado causado netamente por la persona por la persona. Podría ser por administración de medicamentos, dispositivos, intervenciones quirúrgicas que afectan el ciclo como tal. En cuanto a su incidencia, tiene una mayor incidencia cuando se usan anticonceptivos hormonales, anticoagulantes y dispositivos intrauterinos. Las etiologías como tal suelen ser el uso de anticoagulantes como warfarina, heparinas que aumentan la pérdida sanguínea, hormonas exógenas como el implante de etonogestrel y levonorgestrel y la minipíldora. El diagnóstico como tal es clínico. No hay un examen que nos pueda orientar. El tratamiento se usa para modificar el efecto como los AINES, los progestágenos, breves cursos de estrógenos y ácido tranexámico. En cuanto a la no clasificada, es la última causa como tal de las disfuncionales. Es muy poco frecuente ya que la mayoría de casos sí tienen un factor etiológico como tal. Incluye malformaciones uterinas no atípicas, trastornos endometriales pocos estudiados. Y el diagnóstico como tal es de exclusión, debido a que se debe realizar toda esta mnemotecnia para no clasificarla dentro de ninguna. Se debe realizar una historia completa con estudios que tengan una histología endometrial, histeroscopia diagnóstica o pruebas avanzadas. En caso de que se haya encontrado o no se encuentre, se deben dar combinaciones de progestágenos, de uso anticonceptivos orales y ácido tranexámico como tal. En este caso se puede realizar la ablación endometrial y la esterectomía si no se desea fertilidad. Ahora bien, para hablar de manera general, vamos a hablar acerca de las etiologías principales de esto. La primera causa serían los trastornos hormonales o la anovulación en mujeres en etapa reproductiva, especialmente en aquellas que tienen síndrome de ovario poliquístico. La presencia de miomas uterinos, ya sean benignos, pueden generar sangrados profusos. La tercera sería la presencia de adenomiosis, la cual causa sangrados prolongados debido a la invasión del miometrio, y una hiperplasia endometrial. Estas cuatro serían las principales causas. En cuanto a las manifestaciones clínicas del SUA en general, este tiene un sangrado abundante. Este puede ser denominado menorragia debido a que puede durar más de 7 días y puede tener más de 80 ml. También puede ser un sangrado irregular o intermenstrual. Cuando este es fuera de los días de la menstruación, puede ser antes entre los periodos. Es decir, no engloba dentro del ciclo como tal de los 28 días. Suele haber dismenorrea. Algunas mujeres presentan dolor tanto en la menstruación o un dolor pélvico crónico que se mantiene. Y otros síntomas como la fatiga, las palpitaciones. En estas pacientes la anemia crónica es la más asociada a este tipo de trastornos, debido a que son pérdidas no cuantificadas en los pacientes y que no toman mucho como que en cuenta para que se puedan realizar un estudio correcto. En cuanto a la evaluación inicial debe englobar historia menstrual, duración, frecuencia, cantidad y cualquier cambio en el patrón de la normalidad. Un examen físico que nos puede ayudar
a ver la cavidad uterina, la inspección, la palpación abdominal que nos puede orientar a la presencia tanto de miomas como una presencia de un dolor pélvico crónico, en cuanto a la visualización del cuello uterino para detectar si hay infecciones o masas en el mismo. Exámenes básicos de evaluación pueden ser el test de Papá Nicolau, una ecografía pélvica y un hemograma. Los estudios diagnósticos como tal van desde lo más simple a lo más complejo. Podemos iniciar con una ecografía transvaginal, que sería el primer paso para empezar a diagnosticar. Luego podemos realizar una histeroscopía, ya que esta es dirigida y puede localizar con mejor frecuencia, en este caso, los pólipos, los miomas. Y también podemos realizar luego una biopsia endometrial, esencial para diagnosticar la hiperplasia o la malignidad en este tipo de trastornos. Y también podemos realizar pruebas de coagulación en cuanto a las pacientes que presenten trastornos no asociados a causas estructurales, y también un hemograma completo para determinar si las pacientes poseen o no una anemia crónica. En cuanto a las opciones de manejo como tal, en general estos se deberían dar progestágenos, ya sea en píldoras como el Camila, Linda o Norgestrona, las cuales se deberían dar una pastilla por día, por 28 días, o a su vez podemos administrar un DIU de levonorgestrel que nos va a liberar 20 microgramos al día para disminuir este tipo de sangrados y frenar el crecimiento de los mismos. También podemos dar antiinflamatorios no esteroideos para el dolor y la inflamación que estas pacientes generalmente poseen. Ácido tranexámico para frenar como tal el sangrado y prevenir la anemia crónica. La desmopresina si se detecta coagulopatía, o a su vez el euprolida o ulipristal para detener el crecimiento tanto de los pólipos como de los leiomiomas. En cuanto a su manejo quirúrgico, podemos realizar primero una histeroscopía, como les había mencionado, que es diagnóstico y tratamiento. Podemos realizar una miectomía en el caso de las pacientes que deseen conservar su fertilidad a futuro, o una histeroscopía tanto parcial o total cuando las pacientes no desean ya seguir con su fertilidad. A su vez también podemos realizar una dilatación o curetaje, que es para eliminar el tejido endometrial usado en los casos de sangrados incontrolables, pero esto también afectaría en las pacientes que desean tener su fertilidad intacta. En cuanto a un comentario final, podemos decir que esta exposición ha sido realizada con el fin de entender los sangrados uterinos anormales en las pacientes y a su vez saber cómo tratarlas, debido a que es un trastorno muy común en las mujeres y que ocurre en cualquier etapa de la vida. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado y hayan podido comprender un poco mejor cómo es que se produce y cuáles son sus causas principales.